eso, claro, la gracia es que eso ya está planificado. El problema es que acaba funcionando mal. Es que lo Porque derivaban de otras... planificado ya está que ese 10% Pero, se Antón, utilice para lo que construir. hacían era... Tú puedes ir le han tirando del metido... hilo, pero le han la culpa metido... siempre acaba siendo del Estado. Claro, le han metido... Bueno, tampoco, ¿no? Pero bueno, los poderes públicos, ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y el gobierno central les ha importado, lo voy a decir como lo siento, les ha importado la vivienda, nada, para llegar a acuerdos mínimos, que podamos llegar a un tipo de acuerdo en un tema tan importante como es la vivienda y poder resolverlo. ¿Qué suelo tenemos que liberalizar? ¿Qué cantidad de suelo hay que liberalizar? Hombre, salvo el que esté estrictamente protegido, porque sea renatura, porque lo quieras utilizar para lo que quieras. Sabes pero que tú y yo discutimos mucho acerca de esto, ¿no? Yo creo que no se puede liberalizar todo el suelo. ¿Por qué no debería haber una liberalización generalizada y que lo que no está liberalizado sea la excepción y se pueda? Bueno, eso es una fórmula. En tu aldea lo le dieron permiso al ayuntamiento para construir las viviendas que hay. Cuando se hicieron, ahora sí. Porque yo las veo resistentes, no las veo tan mal. No, las veo bonitas, funcionales. Las aldeas están muy bien hechas y no se inundan nunca. ¿Y por qué por qué es terreno urbano? Bueno, ¿Dónde tienes tu casa? Eso es otro debate. ¿Porque lo eligió quién? Eso es otro debate. El que la construyó allí, no el ayuntamiento. Pero eso es otro debate, Antón. Lo que no es normal y lo que tú no le puedes explicar a una persona es que traces una línea aquí y tu finca cueste, pues eso, 30, 40.000 euros y la finca del vecino, porque es zona verde, no cueste nada. Eso es inevitablemente a lo que pensar. Pero es que eso es inevitablemente a lo que lleva la planificación urbanística. Y no buscar enemigos. Por ejemplo, aquí se ha buscado el enemigo de los propietarios y el enemigo de los pisos turísticos. Bueno, los pisos turísticos en Santiago, por ejemplo, el casco histórico, por poner un ejemplo, y yo que he sido presidente de la Asociación de Vecinos del Casco Histórico durante 10 años, ya se estaba despoblando hace 20 años. Hola, muy buenos días a todos. Estamos en otro episodio más de Opiniones Cruzadas Podcast. Esta vez estamos en un debate con mi padre en el cual vamos a tratar el tema de la vivienda un poquito más en profundidad. Es un tema que hemos sacado en varios podcasts de los que llevamos hasta ahora y creo que es uno de los temas más importantes para tratar a día de hoy porque es un problema fundamental en la sociedad española. Entonces, voy a ir al grano. Quería preguntarte, ¿cuál crees que es el problema que tenemos con la vivienda en España? ¿Cuáles crees que son las causas? Bueno, yo creo que es un problema importante que no está, bajo mi punto de vista, bien tratado, que se lleva los últimos, cuando menos, 20 años abandonando pues las soluciones que se pueden dar. De hecho, si cogemos las estadísticas, no se ha construido vivienda social en los últimos 20 años prácticamente, ¿no? Y que pienso que es un tema lo suficientemente importante porque incluso es transversal, porque no solo es para los jóvenes, que por supuesto es mayor para ellos que para otros sectores de la población, pero para familias y para gente mayor también es un problema, y que los partidos políticos no están dando soluciones, están tirándose un poco los trastos, ¿no?, entre ellos, pero no se están poniendo encima de las mesas soluciones que sean factibles y que son las que realmente se necesitan para resolverlo. Vamos a identificar primero el problema que hay en la vivienda. ¿Cuál crees tú que es el problema de la vivienda en Bueno, España? el problema de la vivienda hay que identificarlo de una forma descentralizada, es decir, territorialmente no es el mismo problema Ujú. por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, en la Madrid ciudad, en Barcelona, en Sevilla o en Valencia, que pueda ser pues en Monforte de Lemos, ¿no? En ciudades más pequeñas o incluso en comunidades como Extremadura o como otras, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tenemos que ver, que las soluciones y la legislación que se aplique o cuando se legisla, que se entienda que no pueden ser soluciones
totales para toda España. Es decir, son soluciones que tienen que ser dependiendo de los distintos comunidades autónomas, de los distintos países que tiene España, y la resolución tiene que ser según cada zona, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que entender, que no hay una solución mágica para todo el país. Ujú. Y bueno, y después también hay problemas de cómo somos capaces de organizar las propias ciudades, ¿no? Que ya están construidas y que tienen sus limitaciones y tienen sus problemáticas, ¿no? ¿Cómo las resolvemos? Y no es echarle la culpa a un colectivo determinado o a otro colectivo, ¿no? Es intentar reflejar cuáles son esos problemas y después buscar en función de esos problemas las soluciones. Yo creo que el problema de la vivienda tiene dos ramas, dos ramificaciones en España en general, por hablar de una forma un poquito generalizada en todo el territorio español. Eh, el primer problema que hay es que no hay oferta de vivienda. O sea, Efectivamente. hay una descompensación, sobre todo en las grandes ciudades como Madrid, Hay, como Barcelona, entre la oferta y la demanda. No se construye, tampoco se construye vivienda social y cada día se demanda más viviendas. Y a mayores de eso, hay otro problema y es el tema de la ocupación, que a lo mejor no es tanto un problema en el sentido del número, como comentábamos con el senador Bugallo, pero sí es un grave problema en el sentido de que te mete miedo y te desprotege. Si tú tardas 2 años en recuperar una propiedad que es tu propiedad, no se te está respetando el derecho fundamental a la propiedad privada. El Estado no está haciendo una tutela efectiva de ese derecho porque no puedes tener en stand-by yo una propiedad durante 2 años y con sinceramente, pérdidas. sinceramente creo que no es tanto el problema de la ocupación, porque la ocupación la tenemos que ver en dos vertientes. Por un lado está lo que es realmente la ocupación, que yo creo que Ujú. un problema de seguridad jurídica, un problema que afecta a propietarios, pero no es el gran problema. El gran problema es los impagos, por ejemplo, en El los alquiler, alquileres, la que le llaman inquiocupación. la inquiocupación, que no tiene nada que ver con la No, en ocupación. términos No, jurídicos no, efectivamente. Y pero que al fin y hay, al cabo, que hay una legislación al respecto que ya lo corre. ¿Qué sucede? Lo que tú decías. Si yo, propietario, tengo una persona que no me paga muchas veces porque no quiere, muchas veces porque no puede, ¿no? Pero en todo, no me paga, el Estado tiene que garantizarle, en todo caso, si es una persona tiene una necesidad, será el Estado quien tendrá que garantizar. El Estado me refiero en el ámbito general, ayuntamientos, comunidades autónomas, Estado central. Quien tendrá que garantizar, no va a ser el propietario quien le garantiza a esa persona pues esa necesidad que tiene, ¿no? Y después hay gente que tampoco quiere pagar o que tiene otras prioridades y no lo paga. Bueno, y lo que tú decías, si voy a tardar 2 años, ¿no? O un año y pico en echar a esa persona, pues claro, me genera una inseguridad y entonces a lo mejor me planteo si no tengo esa necesidad, porque aquí hay otro tema. En España se le ha dicho a la gente durante muchísimos años, a las familias, que compraran una segunda o una tercera vivienda para complementar como pensión cuando se jubilen, ¿no? Entonces aquí hay muchos propietarios que realmente no son especuladores ni son nada. O sea, cuando dicen, no, propietario, no, no, es un propietario que tiene que se ha sacrificado mucho. Nuestros padres, nuestros abuelos tenían unas vidas a veces pues muy dedicadas a poder comprar su vivienda o la segunda vivienda, una vivienda para un hijo o una vivienda para poder compensar tampoco es su, comparable, ¿eh? su, 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 su pensión. Tampoco es comparable Y porque hoy en día, aunque quieras haciendo el mismo esfuerzo, no tienes ni de broma la misma capacidad para hacer lo mismo. sí, porque hay un tema que es muy O sea, importante. el El precio de la esfuerzo, vivienda en relación a los salarios ha efectivamente. subido una auténtica Y borrada. sobre todo una cosa que es lo más importante, no es el precio ni el salario. Es decir, si tú tienes un salario, bueno, de una cantidad y el precio es de una cantidad, lo importante es el porcentaje. Es decir, qué es a dónde no se quiere ir. ¿Cuánto tengo que dedicar yo de mi salario a pagar la vivienda? Y si es cierto que antes, aunque los intereses eran más grandes, las familias tenían que dedicar menos parte de su salario que hoy a pagar una vivienda. Y sobre todo en grandes ciudades, pues es
casi prohibitivo, ¿no? ¿Y por qué crees que sucede eso? Pues porque no ha habido una planificación. Una planificación, a ver, vamos a explicar bien Planificación, el de hecho, concepto sí de ha habido. planificación. No ha habido, en los planes urbanísticos, y los ayuntamientos no han tenido esa necesidad que venía, que se sabía, porque cuando tú tienes una población que está Pero ha habido creciendo, que planificación. está creciendo, que está creciendo, que está creciendo, esa gente que viene, emigrantes y gente que viene a trabajar, y esa gente necesita, y no hemos sido capaces, los poderes públicos no han estado lo suficientemente ágiles en los últimos 20, 25 años para generar ese tejido de vivienda social, sobre todo en alquiler, para ponerla en el mercado. Entonces, el fallo no es la falta de planificación. El fallo es que la planificación que hay, Está mal como hecha. casi toda planificación, está mal hecha. Porque claro, tú me dices, no, hay que planificar. Y yo eso te respondo, pero no estamos planificando ya. Bueno, a ver, vamos a ver. A ver, Cuando me refiero a planificación, por eso dijo que, no, tú te refieres a la planificación que a ti te gustaría. claro, Claro, pero digo yo que los ayuntamientos que, por ejemplo, a través tienen la competencia de hacer el plan de ordenación urbana para poder ordenar, para poder buscar las zonas verdes, donde están los equipamientos sanitarios, educativos, los parques y la zona de donde sea habitable, ¿no? Entonces, para organizar eso, pero los ayuntamientos no han estado, y tampoco las comunidades autónomas, que tienen también la competencia en un tema urbanístico, no han estado lo suficientemente, yo creo que no les ha interesado. Cuando se acabó el boom inmobiliario y tenían ese 10% de aprovechamiento, con el cual no derivaban ese 10% de aprovechamiento urbanístico no, ni a, antes del boom a inmobiliario crear, tampoco, a ¿eh? crear viviendas de Antes del boom protección tampoco. social, sino que lo dedicaban pues a hacer otro tipo de cosas, Que por explicar, pues porque yo creo que no se suele porque entender, si no lo explicas, no se suele entender el tema de lo que es el aprovechamiento urbanístico, y es que cuando tú construyes una nueva obra, tienes que pagarle en concepto de aprovechamiento urbanístico el 10% del coste total o los terrenos, de la obra o el o diez por una cesión de ciento de los terrenos, terrenos o efectivamente. tal. Y eso el ayuntamiento, Y eso, en teoría, de hecho, eso, claro, la gracia es que eso ya está planificado. El problema que acaba funcionando mal. es que lo Porque derivaban a otras. planificado ya está que ese Pero 10% se Antón, utilice para lo que construir hacían vivienda. era los ayuntamientos, como tenían una carencia de financiación, lo dice la Unión Europea, es decir, España tiene un problema serio con la financiación de los ayuntamientos, a los Tú cuales puedes ir le han tirando del metido, hilo, pero le han la culpa metido. siempre acaba siendo del Estado. Claro, le han metido, bueno, tampoco, ¿no? Pero bueno, le han metido tantas competencias en muchísimas cosas, por ejemplo, en Ujú. temas sociales, porque al final el ayuntamiento Carga es, con todo y no tiene es capacidad el más cercano al ciudadano. El de ciudadano, cobrar a quién le impuestos. va a pedir? Al Claro. ayuntamiento. ¿A quién va a ir a junto? No va junto el presidente del gobierno, No, va junto del y alcalde, cuando ¿no? da problemas en la ciudad, ¿quién lo sufre? ¿El El, de Madrid? No, lo no, sufre el efectivamente. ayuntamiento que tiene Claro. esa persona. Entonces, durante 20, 25 años, en España, es mi humilde opinión, Ujú. en los poderes públicos, ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y el gobierno central les ha importado, lo voy a decir como lo siento, les ha importado la vivienda nada. Claro. Pero esto lo decía Bastos hoy y tenía un muy buen punto. Es que hemos estado grabando con Miguel Ancho Bastos hoy. Y es que, claro, al electorado del PP y del PSOE le viene bien que baje el precio de la vivienda. Le viene bien que se construya nueva vivienda y baje el precio. Yo diría, Porque la mayoría del voto de PP y de PSOE está concentrada en la gente de más avanzada edad, que es la gente que tiene yo en propiedad la iría vivienda. más lejos. No al electorado del PP y del PSOE. Hay muchísimos políticos transversales de todos los partidos, desde la extrema izquierda a la extrema derecha, que yo creo que tampoco les interesa mucho, porque
¿sabes? Esto es un tema transversal y entonces le interesa cuando le interesa. Eso nosotros aquí muchas veces decimos lo de a política do según me convenga, ¿no? Mm. Es la política de según me convenga a mí, hago un tipo de política a otro, ¿no? Y claro, y eso es lo que está pasando. Entonces, no hay por eso decía yo desde el primer momento de que el tema de la vivienda hay que sacarlo del debate político. No, 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 no. No me cuente usted milongas. Usted ha gobernado en muchos sitios y el aprovechamiento urbanístico ha hecho lo mismo, siendo de un partido que de otro. Igualito. Mm. Y si quiere, pues estoy dispuesto a retar a cualquier persona de cualquier partido político y donde hayan gobernado y debatimos sobre esto. Entonces, claro, entonces esto no me vale. Entonces ahí es cuando yo digo, ¿queremos avanzar? Bueno, vamos a sentarnos. Para eso está el Parlamento, para legislar, para ponerse de acuerdo, para llegar a acuerdos mínimos, que podamos llegar a un tipo de acuerdo en un tema tan importante como es la vivienda y poder resolverlo. ¿Qué suelo tenemos que liberalizar? ¿Qué cantidad de suelo hay que Todo. liberalizar? Hombre, Salvo el que esté estrictamente protegido, porque sea Red Natura, porque lo quieras utilizar para lo que quieras, sabes que pero tú y yo discutimos mucho ujú, acerca de esto, ¿no? Y lo hacemos incluso a veces con intensidad. intensidad como un padre y un hijo, ¿no? Tienen que hacer esas cosas. Pero es cierto que yo creo que no se puede liberalizar todo el suelo. ¿Por Es qué no decir, debería haber una liberalización generalizada y que lo que no está liberalizado sea la excepción y se pongan bueno, eso como... es una fórmula. A ver, el urbanismo es algo que no se puede aplicar igual, por eso hablaba yo de la descentralización territorial en estas cosas, no, en este tema, Ujú. y no se puede aplicar el urbanismo exactamente igual en todas las ciudades. Por ejemplo, en Galicia nosotros tenemos algo que a mí me parece muy positivo y que en otros sitios lo entienden menos, pero me parece muy positivo porque fue capaz de incluso generar pues una protección social a las personas, que es la dispersión. Hay gente que dice que la dispersión, que cuanto hay que acumular más, en cuanto más sitios, en un lugar se acumula más población, porque así sale más barato. Bueno, eso no está del todo demostrado que sea así. Y por ejemplo, en Galicia, ya te digo, nosotros tenemos, pues eso, muchísima dispersión poblacional, tenemos muchísimas aldeas, nosotros somos de una aldea y realmente yo creo que incluso es algo bueno, ¿no? Pero bueno, es un debate que hay que dar, ¿no? Pero hay que darlo, repito, ¿En tu sin aldea te dieron ideología. permiso al ayuntamiento para construir las viviendas que hay? Cuando se hicieron, ahora se Porque pone yo las veo resistentes, ¿eh? No las veo tan mal. no, no, Las bueno, veo bonitas, las aldeas, las funcionales. aldeas están muy bien hechas ¿Y y por no se qué, inundan y nunca. por qué es por qué es terreno urbano Bueno, donde tienes tu casa? eso es otro debate. ¿Porque lo eligió quién? Eso es otro El que debate. la construyó allí, Eso no el es, pero ayuntamiento. eso es otro debate, Antón. Es decir, cuando tú haces un plan urbanístico, tienes que trazar unas líneas. Pero tú estás Pero esas dando por líneas hecho. tienen que ser compensables. Es decir, lo que no es normal y lo que tú no le puedes explicar a una persona es que traces una línea aquí y tu finca cueste, pues eso, 30, 40 mil euros y la finca del vecino, porque es zona verde, no cueste nada. Eso Entonces, es eso hay inevitablemente que a lo que. Pero es compensarlo. que eso es inevitablemente a lo que lleva la planificación urbanística. Hay que. Mal entendida bajo mi punto de vista. ¿Y cómo se entiende bien? Pues que esas cosas tienen que compensarse. Es decir, ¿Cómo se compensa eso? si tú ¿Quién tienes tendrá una que poner finca. la línea en algún lado? Sí, pero pones la línea, pero uno no tiene por qué sufrir la carga y el otro llevarse el beneficio. Y eso lo sabemos bien No, 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 en no. Es muchas que en ciudades, algún de que momento hay tienes que gente que poner ha la dado línea. auténticos pelos. Por eso la gente está enfadada. Claro, Ha dado auténticos claro. pelotazos Gracias a la con regulación. los planes Claro. urbanísticos. Pero es que la única manera de compensar eso es dejarle al propietario decidir libremente si quiere ahí construir su vivienda Bueno, o no. con ciertos, bajo mi punto de vista, Pero yo claro, tú entiendo, interpretas. entiendo a todo el mundo No, pero y yo respeto la opinión de todo el mundo. sí, pero Pero yo creo que sí es cierto que primero, una cosa muy importante, ujú, Antón, bajo mi punto de vista. Lo que no han hecho en este país, en España, los políticos es pedagogía. Los ujú. políticos están acostumbrados a gobernar y entender la democracia como Si son bastante déspotas. hago yo
Lo que A me mí da la gana. me votas cada 4 años y yo cada Decir, 4 años decido lo que tenga que hacer. Punto. Y tú, dentro de pues 4 años, Pedro Sánchez es la sensación bueno, absoluta no solo que da ahora mismo. no solo Pedro No, Sánchez, no, pero te lo digo ahora muchos mismo políticos. por el tema de decir una cosa el día antes de las elecciones o el mismo Bueno, día yo ahí ya soy, y hacer yo, todo lo yo ahí contrario. ya soy radical. Es decir, tú cuando te Eso presentas lo que demuestra es yo ahí despotismo. soy radical, lo repito, radical. Si tú te presentas con un programa electoral Tienes que y cumplirlo. no lo quieres cumplir, tienes que volver a, te vuelves, convocas elecciones y dices, independiente, sin entrar en valoraciones subjetivas de si me gusta o no me gusta. Tú tienes que, y sabes lo que opino yo en muchas De la cosas. amnistía, sí. Por ejemplo, en el tema de la Que estás a amnistía, favor. estoy a favor, como mucha gente, no que estoy a favor o en contra, que cabe en la Constitución. Yo creo que no. Pero Eso es bueno, otro debate. pero eso es otro debate. Pero cuando tú te presentas con un programa electoral es para cumplirlo. Y, por ejemplo, Rajoy se presentó con un programa electoral donde Diciendo que iba a bajar los impuestos, la mayor subida de la historia. Montoro, vamos, es que se vino arriba que no era socialista, era ya más que socialista. Es decir, a ver, por eso te digo, y yo ahí no, yo creo que no se puede engañar a la gente, pero a la gente hay que hacer Es pedagogía. que eso Y es con el urbanismo no se ha hecho que una pedagogía. persona Y ahora vote se con está. una intención y luego reciba otra cosa distinta es democracia. No, no, Porque claro, está no. muy al límite de, no, no, tú vótame y si tú me das el voto a mí, yo como rey decido lo que hay que Hay hacer. gente que entiende. Hay Lo gente haya prometido o sea completamente al revés, porque interpreto yo subjetivamente que es lo que correcto es para el lo país. necesario y lo Para- bueno para la gente. No. Efectivamente. Yo en eso no estoy de acuerdo. Yo creo que la Pero democracia, volviendo al tema de la vivienda, efectivamente, pero la democracia es, tú tienes un proyecto, porque para eso son los y más o políticos. menos tienes que Los cumplirlo. políticos es para hacer los ciudadanos delegamos en los políticos para que hagan lo que ellos nos han pedido. Si yo voy a pedirte a ti el voto para hacer una cosa, después, no, ahora hago otra. Oiga, no, dígame usted y motíveme, en todo caso, motíveme porque hace el cambio, ¿no? Claro. Pero entonces ahí es donde voy yo, que en el tema de la vivienda hace falta muchísima pedagogía política y explicarle a la gente y no buscar enemigos. Por ejemplo, aquí se ha buscado el enemigo Los propietarios. de los propietarios y el enemigo de los pisos turísticos. Bueno, los pisos turísticos en Santiago, por ejemplo, el casco histórico, por poner un ejemplo, y yo que he sido presidente de la Asociación de Vecinos del Casco Histórico durante 10 años, ya se estaba despoblando hace 20 años. Entonces no me venga usted ahora que es culpa de los. Usted no ha hecho lo que tenía que hacer. Usted no ha hecho, no ha planificado. Vuelvo otra vez en el sentido que yo entiendo la planificación, no ha hecho lo que tenía que hacer pues para hacer pisos sociales, de hecho, para jóvenes, que incluso hubo un cartel que estuvo muchísimos años diciendo pisos de protección social en alquiler para jóvenes, para rapaces y rapazas, ¿no? Que decíamos en Galicia. Bueno, ni se sabe dónde está todo eso. Entonces, yo ahí discrepo profundamente con la política hoy en la actualidad y con los partidos políticos en este tema porque no es, bajo mi punto de vista, repito, y es una opinión personal de una persona que, bueno, que tiene unos ciertos estudios en derecho urbanístico, ¿no? Y yo considero que los poderes públicos han estado durante los últimos 20, 25 años missing, missing. No han hecho absolutamente nada en un problema. Y ahora se están comiendo ese problema y están buscando, en vez de soluciones racionales de todo el mundo, con todos los sectores, están buscando, pues eso, ocurrencias muchas veces que yo creo que no nos van a llevar a resolver el problema. Yo creo que tienes un problema de entendimiento con el tema de la planificación y me hace gracia. Y es que das por hecho que con decir no, tiene que planificarse, En mi, que eso ya va a estar automáticamente en mi bien. No, mira, planificación no en cabe la Valencia, especulación ni cabe, por ejemplo, la corrupción. ya, pero quitando todos esos temas, Valencia, que lo hablábamos con Jorge Dobón. En Valencia, un planificador, un señor con corbata, con tal, dijo que no, que ahí en la bufera del río sí se puede construir. Y ese mismo señor dijo que a las afueras de Valencia ciudad, que tiene afueras con tierras no urbanizables, no se podía construir. Entonces,
Ahí la planificación lo que ha hecho es forzar a la gente a construir cerquita del río, porque era donde podía construir. Y ha impedido a la gente que, yo creo que la gente no es tonta. Yo creo que la gente puede ser tonta, pero creo que si tú le dejas a dos personas decidir, es más probable que se equivoquen en todo que si cada una toma su propia decisión. Oye, tú quieres construir en el río y se te va la cal. La próxima no construís en el río. Y tu amigo no va a construir en el río. Y tu madre no va a construir en el río. Y tu padre no va a construir. Pero claro, si es el único sitio donde puedes construir, o uno de los pocos sitios que están habilitados para construir, te Mira, están forzando a construir yo ahí. voy a poner un ejemplo. En Galicia, en las aldeas de Galicia, habitualmente, que están muy bien hechas y no se inunda, porque tienen sus pendientes, tienen sus zonas de construir, no eran tontos los antepasados nuestros. Bueno, y ¿Qué los... planificación hubo ahí? No, pero no, sí, pero la gente pensó lo que hacía. Claro. Vale, Es que es lo que quiero yo, que la gente realmente piensa y que decida ¿a dónde voy yo? ¿A dónde voy yo? liberalizar el A suelo. dónde voy yo? Absoluto. A dónde voy yo? O casi absoluto. ¿A dónde voy yo? Yo tuve una discusión con una persona que desconocía absolutamente el funcionamiento de las aldeas. Entonces yo le decía, pero ¿cómo vas a poner suelo urbano en el sitio donde nuestros abuelos echaban las hortalizas, donde echaban las patatas, las lechugas, todo eso, porque había una zona de agua? Bueno, pues esa zona la consideraban urbana. Y decía, pero ¿Quién? pues quien planificaba, quien ordenaba. Entonces, en este caso Y sería otra que a lo mejor era era más en acorde. la comunidad Claro, y autónoma. otra que posiblemente, que a lo mejor no había más zonas que eran a lo mejor más acordes y Claro, que no estaban claro, es que habilitables. esa zona, ninguno, primero, que, por ejemplo, claro, no, por eso te digo, por eso yo Que no te insisto, estoy llamando arrogante, es el insisto, fallo de la fatal arrogancia que hablamos con Jorge Dobón y con Bastos de Hayek. El tema de creer que un político o un grupo de políticos que muchas veces tienen otros intereses oscuros y lo dejamos ahí. que no salen a la luz, esos políticos no pueden ni tienen ganas, ni normalmente son expertos, sino amigos del partido, digamos, por así decirlo, o chupa, ¿no? Lo Claro, dejamos ahí. lo dejamos en amigos del partido. Claro, es fatal arrogancia el pensar que esa gente, lo primero, va a tener incentivos para hacerlo lo mejor posible. Con respeto, yo no creo, yo si fuera del Partido Socialista Obrero Español, no tengo ningún incentivo para acabar con el problema de la vivienda. Pero ¿Por sí, qué? ¿Por qué? pero si es Pero, lo que me da votos, porque, que la gente tenga un problema de no, la vivienda, pero a mí como partido de no, pero izquierdas, yo es no, lo que me da no, 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 votos, no, yo entre otras ahí estoy cosas. discrepando contigo. Es decir, yo no creo que sea solo el No, no, Partido no, claro que Socialista. no, Yo claro creo que que no. Por porque supuesto que a la no. izquierda del Partido Socialista y a Pero la te pongo un derecha del ejemplo. Partido Socialista y a la extrema derecha hay Mm, muchísima gente que no le interesa. por Pero, por supuesto, ejemplo, pero yo te pongo el de ejemplo hecho, del PSOE, como te puedo poner de Vox, porque no le interesa, porque tiene un hermano que es empresario y es un empresario que tiene no sé cuántos pisos en alquiler o es un especulador inmobiliario. Lo que yo quiero decirte es, ¿tú crees que lo primero, los políticos que hacen eso tienen los incentivos adecuados para intentar esforzarse y hacerlo lo mejor posible? Primero, yo creo que no. De raíz, ¿por qué no sufren el problema de la vivienda? Ni sus hijos, ni sus hijos. Y lo segundo, ¿tú crees que aunque tuvieran esa buena intención de solucionar el problema de la vivienda haciendo un plan urbanístico perfecto, que no va a existir la perfección nunca, ¿tú crees que aún así sabrían y tendrían la información suficiente para realizarlo? a ver, por eso yo hablo siempre de que hay determinados problemas que no se pueden tratar de una forma unitaria. Es decir, el unificar, pues no siempre, habrá en algunas cosas que sí se puede hacer, pero en otras no. Y ahí es a donde voy yo, lo que te estaba comentando antes, de las aldeas, por ejemplo, en algunas aldeas gallegas, luego donde tenían las hortalizas Ujú. nuestros antepasados, que claro, eso no puede, y que claro, están en muchos casos, había agua, había una fuente, o había un pozo, había lo que fuera, y estaba en una zona, y entonces llega alguien desde un despacho y dice, Claro. bueno, pues Ahí sí, esto es agua.
esto es urbanizable. Y luego, oiga, mire, es que aquí primero que ya tenemos cada uno tiene, pues eso, 200 metros para tener su huerta y sus cosas. Entonces ya la propiedad ya está muy, muy repartida. Y después que es que aquí no se va nunca a edificar. Entonces, Pero ¿por qué no se va a edificar? Porque el propietario no quiere. no, porque no es normal que se edifique, es un sitio ¿Y por qué no es normal? para otro uso, ¿no? Pero ¿quién decide que no es normal? Bueno, pero la gente no lo Los sabe, vecinos de ahí. efectivamente. Claro, pero aquí lo que te estoy diciendo yo es que cuando tú liberalizas, mucha gente asume que se va a empezar a hacer construcciones idiotas. Hombre, Y se hacen. si estás en un momento de especulación inmobiliaria internacional y los bancos te conceden un crédito sin respaldo del 100%, Ese es, evidentemente se hacen. es eso, Pero eso por no es eso problema de se hacen, no, liberalizar. se Bueno, sí, hicieron. pero eso no es Y problema de y es eso, liberalizar. pero, a ver, ese es otro tema, porque el Pero la urbanismo culpa no es de liberalizar, la culpa es de, entre otras cosas, tanto, y luego se acabó demostrando de que los bancos pensaban y piensan que si me pasa algo, el Estado me va a rescatar. y lo, Y tonto yo no. y lo Y rescataron. lo rescataron, Pero, que es el y en problema. Estados Unidos, que es un país supuestamente más Supuestamente. liberal, ¿no verdad? También lo rescataron. Liberal O Estados sea, Unidos, poquito. Poquito. y el Estado tuvo que intervenir, incluso alguna Ujú. multinacional alguna No, y empresa, otros bancos a porque rescatarlos se el fueron sí, todos, sí. incluso, pues, pero, y ahí, fíjate, hay un problema con el propio Sarkozy, que en el 2008 dijo aquello de, bueno, habrá que modificar el sistema monetario, que no se ha modificado nada. Pero bueno, vamos a seguir con el tema del urbanismo. Y yo creo, sinceramente, de que hace falta gente y todos los colectivos, es decir, desde pues, arquitectos, urbanísticas, abogados, urbanistas, asociaciones de vecinos, asociaciones de todo tipo, y hacer un debate serio, transversal, sacándose las mochilas y las ideologías políticas y intentar poner pues algunas soluciones. Primero, detectar perfectamente en cada zona cuál es el problema, No porque se puede repito, detectar perfectamente en cada zona cuál es el problema, es imposible. La perfección no existe. bueno, hombre, a ver, pues sí, Es que pero volvemos al fallo de la fatal arrogancia, no, de pero creer, la perfección, no, no, pero ¿por qué crees que pero un por lo grupo, menos detectar por qué crees que un poco el problema, por qué ¿no? crees que un grupo reducido de personas, Pero aquí no políticos, estamos hablando de un grupo reducido. bueno, Por eso yo estoy ¿por diciendo qué crees que los colectivos van que a tener, tiene que intervenir gente que sepa del pero por qué sector crees, y los propios vecinos. pero ¿por qué crees que va a decidir mejor sobre la propiedad de alguien un político que su propio A ver, propietario? no estamos hablando de eso. Nadie va a decidir sobre la propiedad de nadie, ¿vale? ¿Cómo que no? Pienso yo. Cuando tú haces un terreno urbanizable A o ver, no si urbanizable, tú lo que me, estás condicionando si tú lo que me enormemente la quieres decir propiedad. que cada uno construya donde quiera, Efectivamente. yo estoy en contra. Bueno, donde quiera, te entiendo perfectamente que el Estado, no entiendo tanto que ponga restricciones de uso, pero sí que compre como Estado. Oye, esto tiene que conservarse así. Perfecto. No. Compras como Estado el terreno. Expropias si quieres. Te doy el juego. Expropias el terreno. Y Pero tú te lo puedes, quedas en propiedad. Ahora bien, ahí, no, no, no. Y yo estoy súper en contra de la expropiación y para mí, la pero expropiación mira, no tiene ningún tipo de justificación y debería ser vamos. pero Pero no, no, espera un segundito. Lo que yo quiero decirte es que yo te puedo comprar que determinadas zonas de España, de las ciudades, de zonas naturales, para construir hospitales, para construir nuevas carreteras, yo te puedo comprar que el Estado incluso llegue, y mira que estoy en contra, a expropiar para adquirir la propiedad de forma forzosa. Ahora bien, el resto de terrenos que el Estado estrictamente no dice que son necesarios que tenga el Estado en posesión esos terrenos, ¿por qué no vas a liberalizar el resto? bueno, ¿Cuál es yo, el problema? a ver, ¿Cuál es el problema de que cada propietario decida, estudie, analice, asuma riesgos y tome responsabilidad a la hora de decidir yo sobre su propiedad? Yo creo que eso está muy bonito, ¿verdad? Cada uno puede hacer lo que quiera, pero después la realidad de todos los días es, Es que se construyen las Almuferas no, de no, Valencia. no, no. La realidad es que después esos propietarios quieren servicios de educación, quieren colegios para los hijos, quieren parques, quieren zonas verdes, quieren hospitales. Bueno, claro, entonces ahí tú cuando haces un plan urbanístico, pues tú tienes que contemplar todo eso. Ahora bien, estoy de acuerdo contigo en que
si bien es cierto que yo no estoy de acuerdo en liberalizar todo, como tú lo dices, todo es construible, menos lo que yo establezca que no, ¿no? Pues yo creo que lo que sí que Debería ser todo no construible menos lo que lo yo que, establezco que lo sí. que, lo que yo entiendo es de que lo que no se puede hacer es jugar como se ha jugado en este país de auténticos pelotazos de gente que tenía una finca en un lado, gente que tenía en el plan urbanístico ya sabía dónde iba a haber algo y compraba para tener, Es que para tener unas urbanías casualmente, muy grandes. mira, Claro, de hecho ahora viene a cuento, eso es un problema que ha sido grave. hace poquito José Bono, que no voy a decir nada en concreto, pero ha pegado un pelotazo porque se le ha recalificado una finca que puede ser perfectamente porque, Yo no porque voy a entrar, es más, no voy a entrar a hablar creo que no en deberíamos específico. entrar No, en el podcast pero hablar de gente que no sabes cuál es el problema de cada Yo uno. estoy diciendo, y esto es público, que José Bono se le acaba de recalificar a él y a más gente, Mm. pero entre ellos a José Bono, un terreno. Con eso ganas una paz. No, A mí no me parece normal. Ha pasado aquí en la zona de Conso. A mí no me parece normal que yo vea estas fincas y el día de mañana, sin ningún tipo de justificación aparente, estas, ¿sí? ¿No? eso es Y los legítimo. propietarios, a cambio, un pisito gratis o 200.000 euros gratis, ¿no? Y la, Y estos de aquí no. Pues mi solución es sencilla. Este sí, este también, y la carretera del Estado. pero para eso están O las, privada. pero para eso están las compensaciones. Es decir, yo tengo una finca que es edificable y tú tienes una finca que es suelo ver, o sea, de uso pues, de equipamientos o de protección o lo que sea. Y, y lo que no puede ser es que el que tenga la finca edificable se lleve el dinero y el otro no se lleve nada. Eso sí que ha pasado. Y eso nadie lo ha explicado. Y no se ha hecho pedagogía con eso. No, Y hay pero muchísimos, eso es muy hay sencillo. muchísimos Pero ¿tú me vas a compensar? ¿Quitándole dinero? ¿Dándole una compensación a través de los impuestos? ¿Cómo No, le hay compensas? muchísimas formas de compensar cuando tú quieres hacer un plan urbanístico y se puede, efectivamente, se puede compensar pues con dinero y si esta finca vale ¿Pero de dónde sale el el, dinero? ¿Del otro no, no, propietario? pero el ¿Del valor, no, Estado? no, pero el valor de una finca y el valor de la otra tendrán que compensarse, digo ¿Por yo. qué? Bueno, porque sí, porque si no tenemos un problema, porque si Claro. no es normal que la persona que Pero es que tampoco donde es está la normal. línea, pues que se enfade. Bueno, pero tampoco es normal que si a mí me recalifican la finca, yo tenga que compartirlo contigo porque a ti no te la han recalificado. Bueno, a ver, esto no Es está, que no estamos de acuerdo, no el estamos de, problema es muy claro. En si nos España, queremos entender, nos entendemos no, no, de lo que estamos hablando, no, ¿no? no, vamos a ver, en Porque, España hay un problema muy claro. Y es que en obra nueva el mayor coste no es la construcción, es el terreno edificable. pero eso también depende Eso de las no zonas. es normal, no No es lo es mismo un normal. terreno edificable en un pueblecito de Extremadura, de Galicia, de cualquier sitio, que un terreno edificable Papá, en que un no hay pueblo de terreno Madrid. edificable ni en Sober, Sí, que no hay sí, terreno edificable en ningún se lado. puede edificar lo Barato que no, quieras, papá, hombre, por favor. no, Eso sí que no no, es verdad. no. En Bu- Sober hay terrenos edificables muchísimos. Si ¿A qué quieres construir, precio? no, precios bastante Para ser asequibles. Sober no Bueno, tanto. pero asequibles, la gente Joder, lo puede hacer. joder, pero ¿por qué no puedes Bueno, a construir ver, es tu en opinión. cualquier Tú tipo de tienes esa finca? Pero opinión. La mía no es así. Yo creo que hay que tener. Tú piensas que se puede construir. Bueno, vale, pues es tu opinión. Ujú. Y hay muchísimos expertos en urbanismo que defienden tu opinión. Es decir, pero yo no la comparto. Mi opinión no es que tú puedas. Mi opinión es que dentro. Lo que pasa es que sí que hay que hacer una pedagogía, hay que hacer. Y que no se pueden dar pelotazos, no se puede dar la imagen a veces que se dan en los ayuntamientos, no se puede tener a muchísimos concejales de urbanismo encausados e imputados por problemas de este tipo. Es decir, claro, eso lo que hace es generar una desconfianza en la gente y que haya Lógico. gente que diga, pues eso, pues mira, no, aquí se construye en todos los sitios, ¿no? Pero bueno, yo, sin mi opinión, Te voy a decir una cosa, no te lo voy a es, decir de otra no manera es, no es favorable a menos eso. beligerante. Tú como una persona con expertise, Como que es con experiencia en el sector político, No, no, con yo tal... no tengo experiencia Yo ninguna. quiero hacerte una pregunta. Yo soy Porque un humilde abogado de aldea. tú puedes mirarme a los ojos y decirme que confías en el 50% de los concejales.
No, vamos a ver, yo creo que los concejales en muchos ayuntamientos es gente que sí que tiene, que incluso no cobran, la gente está equivocada con ello, Ujú. que hay muchísimos pueblos que los concejales compran unas dietas pequeñas y tienen, o incluso Pero algunos, tú confías en que pero ese concejal yo, esté pendiente, esté en no, no te digo ya que robe, sino de que realmente se esfuerce e intente hacer las cosas bien y sobre todo que aunque lo intente, las consiga. Porque yo imagino que nadie yo, en Valencia quiso que se inundaran las viviendas de la bufera de los ríos durante la Dana. bueno, Lo que pasa es que ningún pero concejal tuvo la cabeza o la memoria o el raciocinio para decir eso. No, no te lo aseguro, porque es muy arrogante, pero estoy bastante convencido de que la gente de la zona ya sabía lo que iba a pasar y pero, estaba bastante pero más preparada para que pasara eso de lo que estaban los políticos. si tú estás, Si tú dijeras, ¿puedo hablar? Por bueno, favor. Si tú estás en un sitio donde todos los años, y ya no digo Valencia, digo en muchos sitios, todos los años hay una inundación, se inundan 10 centímetros, tal, porque hay un problema de agua y todo eso, tú lo que no puedes hacer es dejar construir allí y se dejó, yo qué sé, un supermercado. y se dejó construir Sí, ahí. en muchos sitios. Claro, Hay zonas, pero no en y en Valencia. otras zonas de Valencia, No, pero no, menos conflictivas, no más seguras solo, para construir, no se no deja. solo en Es que me está Valencia, dando la no razón. solo en Valencia, en muchísimos sitios se ha construido donde se sabía perfectamente que no se podía construir, en los cauces de cercanos a los ríos, y de hecho, bueno, es muy habitual, más de lo que la gente cree, que los garajes de muchos edificios tengan bombas de achique, ¿no? Porque tienen que achicar el agua, porque están construidos sobre zonas que tienen agua, ¿no? Bueno, yo creo que eso se debe regular. Yo creo que eso se debe, y para eso está el planeamiento urbanístico. Ahora bien, si tú me dices de que se debe ampliar muchas veces y a veces no es entendible por qué se le dice que ahí no se puede edificar, entonces ahí sí estoy de acuerdo contigo. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues Porque yo ya no te digo liberalizar todo, que lo pienso. Sinceramente lo pienso. Y el Estado, si quiere algo, que lo compre, que lo pague y lo negocie, que no es más que nadie. Mi opinión. Al igual que lo hace muchas veces cuando quiere alquilar una oficina. Va al mercado, alquila una oficina y eso se elige por el Código Civil. ¿Sabes lo que no, quiero decir? no, Cuando alquila el ayuntamiento una oficina, no, cuando el alquila ayuntamiento tal. funciona por el derecho No, administrativo. no, el Estado, el Sí, ayuntamiento, la comunidad autónoma, cuando bueno, alquila una sí, propiedad sí, para montar una oficina o para montar sí, un consulta, es una eso renta. va por el código civil. Pues Bueno, pero tiene un. lo mismo. ¿Quieres Escucha, comprar esto? pero la Lo compras, administración negocias. cuando. Pero bueno, Antón, por no, no, favor. pero es que no estoy, La no me has dejado administración acabar. cuando No, esto es una tontería. hay una ley de contratación. Sí, pero sí, no, no, me refiero a un inmueble. Si yo como propietario pongo el inmueble al alquiler, me lo puede llegar Bueno, a alquilar el Estado y se rige por el Código Civil. Pero vamos bueno, al grano. lo que me quería referir es que, vamos a ver, eh, y voy a ir al grano ya más absoluto, porque si no, voy a empezar a dar vueltas como estaba dando ahora y no acabamos nunca. Hasta donde yo tengo entendido, tu idea es, por defecto, no se puede construir. No, Espera un segundito. Y donde yo, como Estado, autorizo, o como Estado, como ayuntamiento, es Estado. como Estado, autorizo, ahí sí. Yo ya no te digo liberalizarlo, y creo que debería hacerse. Y si el Estado quiere conservar la propiedad de algo, que la compre o que no la llegara a vender. Incluso que la expropie. Te lo compro, que la expropie. Pero mi planteamiento es todo lo que no se prohíba explícitamente. O sea, todo lo que no esté protegido que sea libre. Pero eso no va a Y solucionar. que decida el Eso, propietario a ver, nosotros aquí, vamos a ver. por qué no va a solucionar el problema de la Nosotros vivienda. estamos hablando de solucionar el problema de la vivienda. El problema mayor de ¿Eso la soluciona vivienda, el problema de la sí. vivienda? Pues yo no. El principal problema de la vivienda hoy en día es que hay una descompensación brutal entre la oferta y la demanda en muchísimos Pero no sitios, tiene nada que. No tiene nada. acompañado de un miedo posiblemente demasiado grande, pero también basado en que yo le alquilo mañana a una familia con dos hijos en una situación de Es vulnerabilidad que, y en pero 2 años no la ha es que no hecho. tiene. Bajo mi punto. Claro que tiene que ver porque afecta. ¿Puedo Sí, sí, pero un explicarme? segundito, afecta tanto al precio como sobre todo el tema de liberalizar a la oferta. El precio del alquiler es muy simple, oferta y demanda y factores externos, como por ejemplo que tengas que contratar un seguro de impago.
que eso ya sube el alquiler. No lo paga el propietario, lo paga el inquilino. Siempre. Pero el precio de la vivienda se marca por una relación descentralizada de todos los entes entre la oferta y la demanda. Yo te hago Si tú, sí, sí, puedo... sí, pero un segundito. Bueno, vale. Si tú liberalizas el suelo, a cojones vas a aumentar la demanda. Si construyes, la oferta, perdón, vas a aumentar la oferta. Si construyes vivienda social, también. También. Es que se pueden hacer las dos cosas. No hay problema. Pero si tú liberalizas el suelo, va a aumentar la oferta. Si aumenta la oferta, baja el precio. ¿Puedo? Sí, claro. No tiene absolutamente nada que ver, por ejemplo, Madrid, ¿m? Con un pueblo de Extremadura. No, Absolutamente nada de que ver. Entonces, pero que decida el propietario de vamos a ver, allí. escúchame una cosa. ¿Tú crees que el problema de la vivienda en Madrid es liberalizar el suelo en Madrid? Sí, Yo creo, ¿qué suelo liberaliza en Madrid para la vivienda? Los parques, ¿qué tiene? El Retiro, te ¿se recomiendo, construye allí o no? cariño, te recomiendo la... Te voy a hacer un recorrido muy guapo la próxima vez No, 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 no. A mí, por Madrid. a ver, Papá, yo te pregunto. papá, tú vas por las afueras de Madrid Tú, y tú ves vamos a ver, Antonio. una cantidad de tierra sin edificar. Bueno, Tú vas en... pero tú, Papá, por pero, favor, pero si hasta en Chamartín, pero, pero, detrás de la estación de Chamartín, hay un descampado yo que no sé, está con pero edificios en el ruido. eso va a solucionar el problema de la No, vivienda no va a solo por la liberalización. Sí, No, bueno, tú dices que sí, yo yo creo que considero sí. que no. Yo creo que Y, sí, porque tú y piensas en Madrid ciudad. No, 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 yo es no que pienso en Madrid Madrid, tiene que yo expandirse. digo, Madrid no se bueno, expande vale, lateralmente porque no se vale, deja construir. Pero como Madrid, te puedo decir, yo no Santiago, estoy de ¿hace acuerdo. cuánto que no se expande Santiago como ciudad? Pero en Santiago hay zonas que tienen zonas urbanizables en zonas, bueno, no aldeas, en parroquias de Santiago y que no se construyen en ellas. Sí, a las 10 afueras. Y se pueden construir. Claro, sí, en Marrozos, por ejemplo, que está a O- tomar por el culo. Pero Bueno, aquí, joder, tú subes por ahí, estás a 5 minutos. ¿Cuántos terrenos libres bueno, hay? es igual. Con Yo casas. creo No, que, no. Sí, a ver, no, no, por ejemplo, no, ya no sé, pero no nos vamos especificando a un poner poco, de acuerdo y yo creo que ya está quemado, bueno, sí, ya está pero quemado el sí, tema. pero tú Tú especificar un tú poco, por especificar consideras un que poco, sí y yo lo considero último, que no. sí, pero lo último que quiero decirte, por especificar un poco, tú subes por ahí, ¿vale? Y tú vas a ver que hay una carretera que hace así y hay casas alrededor de la carretera. Todo lleno de casas, ¿vale? Está rodeado de fincas que no son edificables, que no son urbanizables. ¿Por qué yo no me puedo hacer un camino? ¿Mm? O ponerme de acuerdo con vecinos y hacer un camino, conectarnos a la carretera, incluso entre vecinos, pagarnos el saneamiento, que tampoco es tan caro, puedes poner para el saneamiento de una casa no es tan caro, es mucho más caro comprar una casa que construirte la tuya y sanear. Te lo aseguro. ¿Por qué la gente no puede allí coger la vivienda al lado de donde ya hay viviendas y construir Es que libremente? desconozco de lo que hablas, de la zona, o sea, no sé dónde me estás diciendo. Aquí en las afueras de Santiago. Y Es que tú hablas de yo, parroquias donde sí es a urbanizable, ver, pero escucha, justo en las inmediaciones de Santiago está restringido. ¿Por qué se restringe? Santiago yo creo que tiene bastante suelo urbanizable. El caso es que haya que y que lo quieran urbanizar. Pero Santiago tiene, y otra cosa es, por ejemplo, que los organismos públicos no han hecho absolutamente nada repito, sobre todo con el aprovechamiento urbanístico en los últimos 25 años. A mí ahí es donde viene el problema, no la liberalización del suelo. Pero yo voy más. Santiago tiene, por ejemplo, 8.000 viviendas vacías. ¿Las ciudades se pueden permitir tener tantas viviendas? Pues a lo mejor hay que darle facilidades a los propietarios, Ujú. ¿m? Para Para ponerlas a que las vender. pongan en el mercado. Más que Bueno, pues facilidades, eso, seguridad, yo creo que hay medidas, rapidez. yo creo que hay medidas que sí se pueden hacer Ujú. y que se pueden consensuar de una forma amplia en el Parlamento para poder llevar a cabo. ¿Qué pasa? Que en estos momentos tenemos un Parlamento que lo único que importa es insultar, pelear, yo soy el bueno, tú eres el malo, y si es al revés, tú eres el malo, yo soy el bueno, y los míos son buenos, hagan lo que hagan,
los tuyos son malos y al revés. Bueno, pues es lo que hay, es la política que tenemos en este momento, bajo mi punto de vista. Yo creo que no se motivan las cosas cuando se dicen, pues esto es así porque sí, porque lo digo yo, y porque tú eres no sé qué. Bueno, vale, bien. A mí me enseñaron que cuando tú dices algo, tienes que motivar el por qué lo dices y después así es la única forma que tienes de llegar a un acuerdo y poder entenderte con otra persona que motive el pensamiento de él. Bueno, pues esto, bajo mi punto de vista, no está pasando. Yo creo que ahí es por donde tenemos que empezar en el Parlamento para poder intentar solucionar un problema tan grave como está siendo en este momento el de la vivienda. Ujú. ¿Y crees que los pisos turísticos afectan al mercado de la vivienda realmente? Yo creo que dependen mucho también de las zonas, Y es de la decir, ciudad. y de las ciudades. Hay ciudades que a lo mejor hay un exceso y hay otras ciudades en las que no. Lo que sí está claro es que hay muchísimas ciudades que le es muy fácil a los políticos y a las políticas. Decir, no, piso Decir que turístico. los pisos turísticos son Ah, los bueno, culpables de tal. No, hay llevan zonas 5 años, y no, 6, no llevan más. y no voy a decir dónde, no voy a entrar en concreciones. Hay zonas que ya se estaban despoblando hace 10 años, La zona vieja, ¿vale? Por de ejemplo. Santiago de Compostela. Y que no me vengan ahora diciendo que son los pisos turísticos quienes despoblan la ciudad. No. Ahora bien, una vez dicho eso, también es cierto que hay que regularlos de una forma y hay ciudades que a lo mejor, y hay zonas que a lo mejor sí son saturadas o que tienen algún problema y hay que buscar una forma, pero desde luego no echándole la culpa de todos los problemas. La culpa, bajo mi punto de vista, repito, del problema de la vivienda es que durante los 25 años que han pasado, desde el año 2000, ya no quiero tenerlos para atrás, pero desde el año 2000, nadie se ha preocupado de solucionar este problema. Nadie se ha preocupado de que las viviendas sociales se construyeran y en alquiler como se estaban haciendo en algunas zonas de Europa. Nadie lo ha hecho. Y ahora, bueno, pues ahora tenemos un problema que no tiene fácil solución bajo mi punto de vista. Ujú. Bueno, vamos a dejar por aquí el debate. Seguramente haremos dentro de tiempo también para ver cómo avanza, ¿no? Para no sé, a ver si ha cambiado algo, pero a mí me han Y, quedado bastantes cosas por decir, por eso quiero hacer otro debate sobre esto. Pero bueno, y vamos las, a dejar. y las pasiones que ponemos Antón y yo es porque somos padre e hijo. Y eso es normal que nos apasionemos y lo Bueno, y compartamos Salvador con también lo todos hace. vosotros, que es de lo que va este podcast. Bueno, espero que os haya gustado mucho. Espero que también comentéis o suscribáis. No sé con quién vais a estar más de acuerdo, si con él o conmigo, pero dejadlo en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo que yo creo que va a ser el de Bastos. Fíjate Muy tú. bien. Muchísimo mejor, ¿no? Dices. Yo creo que salió muy bien, ¿eh?